Hola alumnos de cuarto de ESO, voy a hacer un pequeño vídeo por lo que pienso, para explicar lo que pienso que a lo mejor puede ser un poquito más confuso quizás, que a esta altura no debería, ¿no? Porque esto es un poquito repaso de tercero, en cuanto a lo que he mandado de semejanza, de los apuntes de francés. He mandado la corrección porque ya tenía los apuntes. Vamos a echarle un vistazo. Tenéis que tener los apuntes delante impresos o bien en la pantalla del ordenador. El primer ejercicio, el de verdadero o falso, lo hicimos en clase. El segundo ejercicio, no recuerdo, me parece que no lo hicimos en clase. Así que vamos a echar un pequeño vistazo. Es muy sencillo realmente, por tener las cosas claras. Tenemos ahí las dos figuras esas, los dos trapecios, A, B, C, D y A, G, F, E. Y nos dicen ABCD es la inicial, FGH la final. Calcula el coeficiente de proporcionalidad y justifica que se trata de una reducción o de un aumento. Bueno, para eso hay que calcular la constante de proporcionalidad teniendo en cuenta que la final es la EFG, o sea, la grande, y la inicial es la pequeña. Entonces, arriba siempre las longitudes finales, AG, GF, FE, FE, EA, y abajo las correspondientes a los lados homólogos iniciales. Y vemos que siempre la división, 6 entre 2, raíz de 18 entre raíz de 2, 12 entre 4, siempre da 3. Como esa es la constante de proporcionalidad que me da mayor que 1, es un aumento. Así es como se justifica matemáticamente o como se modeliza matemáticamente, se modela matemáticamente un aumento con la constante de proporcionalidad, bien digo, con el coeficiente de proporcionalidad que sea mayor que 1. Luego dice, lo consideramos al revés, la figura de antes que era la final, la inicial y viceversa. Y responde a la cuestión inicial, si es una reducción o un aumento. Bueno, sabemos que el coeficiente de proporcionalidad contrario siempre es el inverso bueno, uno y el otro siempre son los inversos. Entonces, si el anterior era 3, pues este es un tercio. Entonces, vemos que así es como se modela una reducción matemáticamente, con coeficientes de proporcionalidad que está entre 0 y 1. Bueno, es un tercio, vale. Y bueno, la pregunta C ya la explica, vamos, ya lo sabemos, yo ya lo había dicho en clase. El ejercicio 3 dice, verifica que las figuras son semejantes. Verificar que las figuras son semejantes es dividir todos los lados de una figura entre los correspondientes de la otra y ver que me sale el mismo número. Esa es la constante de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Y luego también ver que los ángulos son iguales. Vale, como está ahí no tiene mayor historia. El ejercicio 4 dice, sabiendo que esos triángulos son semejantes, aquí nos están diciendo que los triángulos son semejantes. Y sabiendo que son semejantes, nos preguntan o nos dicen que calculemos los lados que faltan. Se puede ver a simple vista, no es difícil el ejercicio, es simplemente para practicar. Entonces, ¿qué hacemos lo primero? Encuentra las medidas de los lados que faltan. Lo primero que hacemos para encontrar una medida de algún lado que falte en figuras semejantes es poner lo que se cumple en semejanza. ¿Qué se cumple en semejanza? Que los lados correspondientes son proporcionales. Pues es lo primero que he puesto ahí. BG entre BA, GC entre AD, BC entre BD. Después, ¿qué hago? Sustituyo cada una de esas medidas por lo que tengo. Es solo que BA tengo una parte. BA tengo solo la parte, tengo una parte que es 4, pero que es BG, pero GA no la tengo. Bueno, pues lo dejo indicado GA. Y escribo todo lo demás. Y ahora, ¿qué lado me falta por averiguar? Pues tengo que averiguar GA, que no lo tengo. Tengo que averiguar BC, que tampoco lo tengo. Pues para averiguar BC, cojo esa fracción, la fracción de BC partido 8,94, y la igualo a una fracción que no tenga ninguna otra variable, que no tenga nada que yo desconozca. La de 4,47 partido 8,94. Y despejo BC. Para averiguar GA, lo mismo, cojo esa fracción y la igualo a una que solo tenga números, es decir, la de 4,47 partido 8,94, y despejo. Es lo que siempre se hace, se pone primero todo lo que se cumple, lado entre lado igual al lado entre lado igual al lado entre lado, y se sustituye los valores que tenemos y se despeja lo que necesitemos, siempre igual. Y ahora dice, calcula la constante de proporcionalidad del grande par rapport au
con referencia al triángulo pequeño, con respecto al triángulo pequeño. Vale, si es del grande con respecto al pequeño, tenemos que poner arriba un lado del grande, por ejemplo aquí AD, y lo divido entre un lado del pequeño, GC, y me da que del grande con respecto al pequeño, la constante de proporcionalidad es 2, es decir, que es un aumento, claramente. Si al final es el grande, es un aumento, pero que lo vemos aquí reflejado en la constante, que es 2 mayor que 1. Y la contraria, pues es justo, ya sabemos cuál es la relación entre las dos, pues es justo un medio, el inverso de 2. Vale, luego el de la fotografía no tiene ningún tipo de dificultad. Y las escalas que no las hemos explicado este año, pero es que es repaso realmente del pasado, es simplemente del año pasado, que es simplemente un recordatorio. Una escala es únicamente otra forma de expresar un coeficiente de proporcionalidad. Por ejemplo, aquí en el primer ejercicio, en el 6, dice la escala es 2 a 150. ¿Qué significa eso? Que por 2 unidades del plano, o en este caso es un plano, sí, de un mapa, por cada 2 unidades hay 150 unidades en la realidad. Es decir, por 2 centímetros en el mapa hay 150 en la realidad, 2 metros del mapa, 150 en la realidad, así va. ¿Vale? Es decir, 150 es como si dijéramos el lado de la figura final de la realidad y bueno, no hace falta, depende de lo que consideramos, si consideramos la realidad la final. Claramente, 150 es lo que mide un lado en la realidad y 2 es lo que mide un lado de lo que sea, una distancia de lo que sea, en el plano, mapa, maqueta, lo que sea. Dice, ¿cuál es la constante de proporcionalidad para pasar del plano a la realidad? Es decir, la figura final en este caso es la realidad, los 150. Pues 150 partido entre 2. Y luego, si un lado de la casa mide sobre el plano, sobre lo que tengo, el papel que tengo, 5,5, ¿cuál es la medida de la realidad? Pues como ya tenemos la constante de proporcionalidad para pasar del plano a la realidad, pues simplemente multiplicamos 5,5 por 150 entre 2. Simplemente eso. Exactamente igual en el 7 y el 8, no tienen mucha dificultad. El 9 y el 10 son 3/4 de lo mismo, no tiene nada de especial. El 11, hice una foto en Google Maps del Parque de Consolación para que midieseis vosotros mismos con la regla y veréis, de aquí a aquí hay tanta distancia. Como aquí me pone la marca de qué distancia equivale a tantos metros, este trocito de aquí pone 100 metros, bueno, pues si estos son 2 centímetros en el mapa, significa que son 100 metros en la realidad. Cuidado con poner todo en, si estos son 2 centímetros en el mapa, bien digo, son 100 metros en la realidad. Cuidado con las unidades, ¿de acuerdo? Luego al averiguar la K, si ponéis los 2 centímetros, luego tenéis que pasar los 100 metros a centímetros también, ¿de acuerdo? Pero no tiene tampoco dificultad. Y luego el aumento y disminución de área y volúmenes, solo he puesto la parte de área, de volúmenes. Bueno, sí, también he puesto de volúmenes aquí en el 13. No doy teoría aquí, simplemente hago un ejemplo para que verifiquéis vosotros qué es lo que se cumple en cuanto a área y volúmenes. Si yo tengo dos figuras que son semejantes, la relación entre las longitudes es K, la coeficiente de proporcionalidad. Y la relación entre áreas es K cuadrado. Por eso os pido, haya el área de la figura inicial, haya el área de la figura final y di cuál es la relación entre ambas. Y se ve que es K al cuadrado. ¿De acuerdo? No hay mucho más. Y con el volumen lo mismo, pero la relación entre los volúmenes es K al cubo. ¿De acuerdo? Pues ya está, por mi parte no tengo mucho más que decir, los ejercicios no son difíciles, esto se puede hacer fácilmente, así que, bueno, pues por mi parte, si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios.